Lo que he hecho hasta ahora es colocar los valores de mi variable, que en este caso sería mi variable y, que es la variable que trato de predecir. Obviamente, con la condición de que ya tenemos algunos valores que nos permiten justamente obtener el valor de la eficiencia. Para el caso de la velocidad que está en revoluciones por minuto dividido entre 100, porque pues pueden ser fácilmente 10.000, 100.000 vueltas que da, entonces se viene una escala de 100, pero los valores son 10, 12, 15, 11 y 18. Entonces acá 10, 12, 15, 11 y 18. Esos son los valores de la velocidad en revoluciones por minuto sobre 100. Pueden estar en unidades de 1000, 10.000, 12.000, 15.000, 11.000, 18.000 revoluciones. Y entonces lo que estamos diciendo es que para una velocidad de 10 revoluciones por minuto, puede ser 10.000, la eficiencia de la máquina es 80%, si son 12.000, 85, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos mirando cómo es esa relación entre la velocidad y la eficiencia, y eso nos lo va a dar el parámetro beta, que es justamente uno de los parámetros de la regresión. Pero como esto es regresión lineal múltiple, porque no solamente tenemos una variable predictora, que es la velocidad, tenemos otra variable predictora que son las horas de operación. Entonces, pues una cosa es operar la máquina 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. ¿Listo? Este pues es un ejemplo muy pequeño porque pues ustedes entenderán que hacer una regresión, por ejemplo, con 100.000 filas, 200.000 filas, 500.000 filas es posible, con 10, 20, 30 columnas, pero pues ahí es donde comienza uno a tener cuidado y qué tan bueno va a comenzar a hacer la regresión. Pues en este caso esto es, digámoslo así, un modelo de juguete entre comillas porque son muy pocos los datos que se tienen. Entonces realmente es en el primer punto, o sea, es como para que cuando digamos, vamos a hacer una regresión, pero estamos haciendo una regresión sobre 500.000 datos. Ah, bueno, pues esto es lo que uno tendría que hacer de alguna manera a mano. Matrices muy grandes pues se vuelven inoperables digamos, a mano, entonces por eso uno no, antes no tenía mucho auge el término tampoco de utilizar la computación en problemas estadísticos porque había una cuestión también de recursos y de tiempo computacional que se extendía por bastante tiempo. Entonces, como queremos construir primero nuestras matrices, vamos a escribir la matriz Y y la matriz X. Ya miramos lo de la transpuesta. Entonces, la matriz Y es muy fácil porque la matriz Y es esta misma matriz, o sea, esa no va a cambiar. Es decir, que si yo me pongo a colocar acá la matriz Y va a ser este 80 y simplemente me voy a dar cuenta que esa matriz Y van a ser los mismos valores, 80, 85, 92, 98, 88 y 98% de eficiencia de la máquina. Ahora, lo que les decía, acá la matriz X vamos a tener una matriz de tamaño 3 por 3, perdón, en este caso de 5 por 3, 5 filas, 3 columnas. ¿Por qué 3 columnas? Si ustedes recuerdan, yo les comentaba, y si vieron el video y de lo que les comentaba también en clase, nuestra primera columna está llena de solamente unos. ¿Listo? Y eso es porque nosotros tenemos que calcular el beta cero. Entonces esto va a ser la columna del beta cero, la columna de beta uno y la columna de beta 2. No estoy hablando de nada de X, sino de los parámetros que necesitamos estimar. Entonces, ¿cuántas columnas van a salir? Van a salir, siempre va a salir una columna adicional de la cantidad de parámetros que tengamos. Por ejemplo, acá tenemos velocidad y tenemos horas, que son solamente dos columnas. Toca agregarle una tercera, que es justamente la primera columna de unos. Si tuviéramos, no sé, una regresión con 10 columnas, tocaría hacer una matriz con 11 columnas, las 10 de variables predictivas más una que corresponde a los unos. Y ya pues la matriz se compone pues efectivamente acá con el valor de 10 para la columna 2 y el valor de 1 que es justamente el de la tabla de datos que nosotros tenemos. Entonces acá no estoy haciendo absolutamente nada más, sino volver a copiar los valores que ya teníamos, pero ya teniendo en cuenta que esto es una matriz y esto es otra matriz. Y la matriz transpuesta, entonces, para aquellos que no saben calcular una matriz transpuesta, Excel les dice, mire, si usted quiere calcular una matriz transpuesta, pues solamente ponga la palabra transponer. ¿Qué es lo que vamos a transponer? Entonces uno generalmente cuando utiliza matrices en Excel, selecciona el primer elemento de la matriz, pone uno o dos puntos y selecciona hasta el último y ahí queda. Lo vuelvo a hacer. Coloco el igual, pongo transponer, coloco el primer elemento, dos puntos y el último elemento y ya queda seleccionada la matriz.
Y como es una transposición, mire que lo que hicimos fue cambiar toda esta columna, ahora es una fila, mírela acá. Voy a disminuir ahí un segundito, mire. Toda esta columna se transformó ahora en toda una fila. Toda esta columna se transformó ahora en toda una fila y toda esta columna se transformó ahora en una fila. Entonces ahí ya tenemos las matrices que nos estaban solicitando, que es la matriz Y, X y X transpuesta. Ahora lo que nos dicen es, hagamos unas multiplicaciones iniciales. ¿Cuáles son esas multiplicaciones? Multiplicar X transpuesta por X y X transpuesta por Y. Listo. La primera, que es X transpuesta por Y, acá yo les coloco que es multiplicar esta matriz roja por esta matriz verde. Si usted ve acá, estoy haciendo esta multiplicación, X transpuesta por Y. X transpuesta por Y. Entonces, X transpuesta es una matriz de 3 filas por 5 columnas y esta Y es una matriz de 5 filas y una columna. Es decir, que nos va a salir una matriz de tamaño 3 por 1. Entonces, miremos a ver si eso es cierto. Lo que me están diciendo es, mire, multiplique el rojo con el verde. Bueno, yo voy a hacer caso en eso. Y entonces multiplicar rojo con verde significa que voy a coger acá, mira, acá voy a poner un igual. Y para multiplicar matriz uno coloca la M de matriz y MULT de multiplicación. Abro mi paréntesis y tengo que escoger dos matrices. Como es rojo por verde, pues primero va el rojo, va la matriz roja que es la X transpuesta. Entonces la selecciono el primer elemento, dos puntos, selecciono el último elemento y entonces ahí no lo marcó, entonces E9, dos puntos hasta columna I, fila 11, entonces I11, listo, ahí ya la selecciono, por alguna razón no la seleccionó, pero es ubicar ahí con las filas y las columnas. Y acá la instrucción, acá, donde aparece siempre en las instrucciones, me dice punto y coma. ¿Para qué es el punto y coma? Pues el punto y coma es para seleccionar la siguiente matriz. En este caso ya seleccioné la roja, ahora me toca seleccionar la verde. La verde es esta de acá, que sería A9, dos puntos, hasta A13. Ahí ya la seleccioné. ¿Por qué hasta A13? Porque ese es el tamaño de la matriz y le doy Enter. Acá, a esto de acá. Y entonces ya aparece acá los valores 443, 5932, 1368. ¿Qué son esos valores? Es justamente los valores que se obtienen de la multiplicación entre la matriz roja y la matriz verde, que es justamente este cálculo que es X transpuesta por Y. ¿Y por qué estamos calculando X transpuesta por Y? Porque estamos buscando los coeficientes y mire que al calcular los coeficientes ahí sale justamente esa primera parte que es X transpuesta acá por Y. Ahora, la otra es X transpuesta por X. Y después vamos a calcular la inversa de X transpuesta por X. Listo, X transpuesta por X, pues es multiplicar el rojo ahora, pero con el azul. Y entonces, como la matriz roja es de tamaño 3 por 5 y esta es de tamaño 5 por 3, la nueva matriz va a ser tamaño 3 por 3. Vamos a cerciorarnos que efectivamente va a ser eso. Entonces acá yo coloqué una columnita que dice, perdón, un espacio donde coloqué X transpuesta por X, que en pocas palabras es multiplicar la matriz roja con la matriz azul, que es X transpuesta por X. Es decir, estoy haciendo hasta ahora lo que está dentro de este paréntesis. No he calculado inversa ni nada, X transpuesta por X. Entonces, X transpuesta por X, lo mismo. En Excel es MULT, que es, recuerden que es la función para multiplicar. La M de matriz, MULT para multiplicar matrices. Selecciono mi primera matriz, que es la matriz roja. Acá coloco I9, dos puntos y escribo entonces el otro elemento que sería este último de acá, que sería fila I, perdón, columna I con la fila 11. Entonces I11, ya la selecciono. Punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque voy a seleccionar mi segunda matriz. ¿Por qué mi segunda matriz? Porque necesito multiplicar la roja con la azul. Y la azul, el primer elemento es B9, dos puntos. Y ahora tengo que buscar el último elemento, que es justamente este 5, que ese 5 corresponde a la columna D y la fila 13. Entonces, voy a ponerlo acá, D13. Cierro y mire que cuando coloco eso, el mismo se encarga de seleccionar las matrices. Y le doy Enter. Y aparece ya la matriz 3 por 3.
Claro, lo que usted tiene que hacer es a mano, pero pues esta es una guía que le ayuda a ir entendiendo los valores que va a obtener. Inicialmente, pues la idea es que primero todo lo vaya haciendo a mano, por eso se le compartió, o le compartí, perdón, el video del, de la clase anterior donde se hacían estos cálculos a manos. Acá, ahora, la inversa. Pues la inversa es calcular justamente la inversa de esta matriz que acabamos de obtener. ¿Cómo se va a calcular la inversa? ¿Y por qué tenemos que ir calculando la inversa? Porque la inversa me dice, listo, ya que hizo esta cosa de acá, ahora calcule la inversa de esa cosa que obtuvo. Es decir, la x transpuesta por x, que en términos de colores acá sería, calcule la inversa de la multiplicación rojo por azul, que le dio esta cosa de acá, calcule la inversa. Y entonces para calcular la inversa, otra vez, igual. Y entonces en Excel uno va a colocar in, entonces coloca uno, perdón, coloca uno inversa, sí, inversa, aparece acá como mi inversa. Entonces la M de matriz inversa. ¿Por qué va la M? Porque la M me está indicando que vamos a hacer la matriz o vamos a calcular la inversa de una matriz. Abro paréntesis y como la inversa que deseo calcular es de esta matriz, entonces que va de C17, que es el primer elemento, que es ese 5, hasta el T último, que es 55. Entonces ese 55 nos va a dar la posición que es la columna E, fila 19. Entonces acá E19. Recuerden que uno siempre da la fila y columnas en las matrices, solamente que acá pues en Excel es para buscar la posición. Se maneja así. Y ahí tenemos la inversa. Listo. Entonces ya tenemos la inversa y ya tenemos justamente también la que habíamos calculado anteriormente, que era x transpuesta por y. Por eso yo les puse acá como este color naranja o zapote, este color zapote naranja, porque es que justamente ahora lo que yo voy a hacer es multiplicar esta cosa acá, que fue la inversa, por esta cosa acá que ya le habíamos tenido, que era x transpuesta por y. ¿Qué es lo que toca calcular? Esto de ahí por esto. Entonces el orden es el siguiente porque recuerde que la multiplicación es importante el orden. En matrices uno no puede multiplicar primero matriz A por matriz B y después B por A porque no es conmutativa. O sea, recuerden que estos no son solamente números, sino son números puestos en filas y en columnas, entonces el orden va a importar. No es como decir 3 por 5 y 5 por 3 queda 15, no hay problema. Acá sí va a importar el orden. Y entonces primero va esta, que es la que acabamos de calcular, y después la multiplicamos por esta. Es decir, que vamos a calcular esta de acá, primero esta, que es la inversa, por esta de acá. Y claro, si usted se da cuenta, esta inversa es de tamaño 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. Y esta matriz de acá es de tamaño 3 por 1 porque son 3 filas y una columna. Entonces la matriz que va a salir es de 3 por 1. Y entonces acá yo le digo, mire, y ahí yo le pongo, estamos calculando, o sea, estamos multiplicando la inversa, que es justamente esta cosa de acá. Entonces vamos a hacer una multiplicación MMULT, abro paréntesis, de este primer elemento hasta este de acá, que sería G17, hasta este elemento de acá, que es I19. Y para estar uno seguro, él mismo debe seleccionar la matriz, punto y coma. Perdón, G17, dos puntos, el primer elemento es G10, sí, G17, acá, y 19 y 19, listo, ahí ya la seleccionó, punto y coma. Y la siguiente matriz, porque esta es la inversa, está, o sea, ahí estamos multiplicando esta por ahora esta de acá, que sería este pedacito de ahí, que sería A17 hasta A19, listo. Y esto, enter de acá. Y entonces, estos tres valores que están acá son los valores de beta 0, beta 1 y beta 2. Recuerde que aquí usted lo que tiene es que ya hicimos todo esto, mire, y hemos obtenido tres valores que son los valores del modelo de regresión lineal múltiple. Es decir, que nuestro modelo es el y gorrito, que es la y predicha, va a ser igual a un número más otro número de x1, que x1 recuerde que es la velocidad de la máquina.
revoluciones por minuto más beta 2 por x2, que es el tiempo de operación de la máquina, y y predicha es la eficiencia. Y entonces, pues ahí usted ya le toca interpretar cada uno de esos coeficientes beta 0, beta 1 y beta 2, pero acá ya son positivos. Entonces este 65.8 es el beta 0, que es el punto de corte, que es cuando tenemos tanto x1 como x2, es decir, tanto el tiempo de operación vale cero y también las revoluciones valen cero, es decir, la máquina está de alguna manera en teoría sin funcionar, pero igualmente pues dice que tiene 65.8% de eficiencia, o sea, sería como la eficiencia inicial cuando no tenemos revoluciones por minuto, es decir, la máquina está apagada, pero adicionalmente no tenemos horas de uso. De por sí esa es ya es una eficiencia, o sea, es una eficiencia. Recuerden que no es que esté haciendo trabajo, no. Es un valor eficiente, le están diciendo a usted, lo mínimo que puede hacer la máquina es tener un 65.8% de eficiencia. De ahí para arriba la eficiencia debería aumentar. ¿Por qué debería aumentar? Porque las pendientes de beta 1 y de beta 2, donde beta 1 es las revoluciones por minuto, es decir, es una velocidad angular que tiene justamente la máquina, y beta 2, que es el número de operación, entonces le está diciendo que son positivas y que pues efectivamente eso es lo que necesito que interprete, porque esa parte es fundamental. O sea, este 1.27 toca decirlo como les explicaba en clase, por cada unidad de tal cosa hace que aumente la variable predictora 1.27 tal, tal, tal. Eso ustedes lo tienen como ejemplo en el taller 3, perdón, en la semana 6-7 que vimos la semana justamente anterior, y que les explicaba también cómo reportar la interpretación de esas pendientes. Ahora, más allá de interpretar esos betas, ¿cómo evaluamos el rendimiento del modelo? Es decir, mi modelo, ¿qué tan bueno es? Porque eso es lo que yo necesito también, como que ustedes vayan interpretando. Listo, ya encontramos unos valores. Cuando hagamos la siguiente semana vamos a hacer no, bueno, árboles de soporte vectorial no, sino vamos a hacer árboles de decisión, y vamos a ver también la primera red neuronal, que es el perceptrón. Bueno, y pues sí, me salen números y yo ya interpreto estos números, pero ahora yo cómo sé que estos números, bueno, ya los interpreté, pero yo cómo sé que esos números me garantizan que efectivamente este modelo que tengo acá, que voy a poner acá en este color verde, acá, perdón, en este acá, ya le cambio acá el colorcito, esta ecuación de acá verde, más colores como para que se vea más llamativo, este verde de acá. Entonces, bueno, yo acá como tengo la certeza de que efectivamente este modelo es bueno. Entonces, claro, yo tengo 5 observaciones, y entonces lo primero que yo voy a hacer es justamente construir la evaluación de bondad de mi modelo, y para eso me dicen, bueno, primero hagamos el cálculo de residuos. El cálculo de residuos es colocar primero mi valor real, que son 80, 85, 92, 88 y 98, que son justamente los valores iniciales que tengo de eficiencia, que son los valores que medí. Y entonces, claro, la Y real entonces va a ser igual en este caso a este valor de 80 y los otros valores. Listo. ¿Y cómo calculo la Y predicha? Pues que justamente la Y predicha es con esta ecuación, y la ecuación dice lo siguiente, pues dice, si usted quiere calcular la Y predicha, es decir, la Y predictora, la predicción como tal, pues usted encontró un beta cero. Listo, el beta cero vale este número, 65.8. Más, ahora usted tiene un beta 1, que es este numerito de acá. Acá yo voy a ir fijando estos valores, porque los valores son fijos, ¿no? Por x1, pero es que ¿cuál es el primer x1? Pues el primer x1 de mi observación número 1, que es el x1 del valor 80 en eficiencia, es esta cosa de acá. ¿Listo? Que es ese 10. Más, ¿por qué más? Porque el modelo sigue, el modelo de regresión ahora me dice, tengo ahora un beta 2. Más beta 2, claro, ¿cuánto vale el beta 2? Mírelo acá, ya lo calculamos, porque para eso utilizamos el método de mínimos cuadrados ordinarios. Porque recuerden que toda esta teoría nace del método de mínimos cuadrados ordinarios, en donde lo que hicimos fue, y donde les recordé bastante, y les dije, nosotros tenemos una función de costo, y esa función de costo lo que me está diciendo es que yo necesito
hacer la suma de cuadrados de la distancia entre el valor real y el valor predicho lo más pequeño posible. Eso es algo que les comentaba, que pues efectivamente es lo que nosotros tenemos. Y entonces, pues lo que voy a hacer es multiplicar ese beta 2 por el primer valor, o sea, de mi primera observación para x2, que x2 recuerden es el número de horas, es decir, este de acá, x2, ¿listo? Y acá le doy enter. Y ahí sale un valorcito, da 80,544876. Entonces uno puede decir, ah, pero mire que no está tan alejado. Sí, pero recuerde que esa es la y predicha, es decir, esa es la y que cuando uno traza la línea, allá que les mostraba en el tablero que uno traza una línea, este punto va a quedar sobre la línea azul o la línea teórica, es decir, estos son los valores que están quedando sobre la línea teórica, pero realmente el dato como tal está alejado un poquito de esa línea. O bueno, puede estar muy alejado. Lo que yo quiero es que todas esas sumas de distancia sean la más pequeña. Y entonces, bueno, si hago lo mismo, pues acá pues la maravilla del Excel es hacer esto de arrastrar. Y bueno, mire que las diferencias no son muy grandes. Pero nosotros tenemos que buscar justamente este valor que es lo que llamamos el valor, el RSS, que si ustedes recuerdan, yo les decía en clase que este RSS es justamente la suma de cuadrados de los residuos y está escrita como RSS porque era Residual Sum Square. Y ese Residual Sum Square lo que me está diciendo es que es mi función de costo que yo necesito optimizar y por eso esto nace como un problema de optimización. Y entonces yo les decía que acá tenemos y1 menos y1 predicho, ya lo hicimos. Ah, profe, que hasta ahora conocemos y1 y y1 predicho, sí, nos toca buscar el y1 menos el y1 predicho y eso elevarlo al cuadrado. Es decir, eso es lo que llamamos el famoso residuo. ¿Qué es el residuo? Si ustedes ven acá la tablita, este residuo que es LI, acá les dice, mire, es el valor observado menos el valor predicho. Listo, hagámoslo. Entonces esto va a ser valor observado, y menos valor predicho. Listo. Cierro acá y enter. Y entonces acá usted llega y coge, arrastra y estos son los valores. Ah, que uno es positivo, que uno es negativo. Recuerde que esto no es el cuadrado todavía, solamente es una resta. Es decir, solamente es la resta que tenemos acá, que es el dato observado menos el dato predicho. Eso es lo que estamos haciendo. Puede dar negativo, sí. Y note que el valor más grande en el residuo es 1, es decir, que este punto entre 92 y 90 es el punto más alejado que hay respecto a la línea recta que trazamos. Como nosotros no evaluamos un modelo solamente por un punto, nosotros tenemos que evaluarlos por toda la cantidad de puntos que tenemos. Y entonces, claro, la función de optimización que nosotros tenemos, que era justamente el RSS, nos dice que si nosotros queremos calcular este RSS, pues lo que tenemos que hacer es la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados del residuo, sí, la suma. Entonces suma y acá aparece una función, suma de cuadrados. Mire, acá está en Excel, suma cuadrados. ¿De quién? De esto de acá. Y eso debe ser positivo. ¿Por qué? Porque como todo número negativo elevado al cuadrado da positivo, entonces pues ahí nos va a dar este 2.055. ¿Qué es ese 2.055? Ese 2.055 es la suma de los cuadrados. Es decir, eso es lo que estamos llamando el RSS, que es la suma de los cuadrados. Es la suma de los cuadrados de los residuos. Entonces, la suma del cuadrado de los residuos dio eso. Si lo quiere corroborar, hagámoslo. Este elevado al cuadrado más. Claro, lo que pasa es que pues uno no quiere hacer esto todo el tiempo, sino no utilizar las funciones de Excel que ya están ahí, que es la suma de cuadrados, más este que sigue elevado al cuadrado, más este que sigue elevado al cuadrado, más este que sigue elevado al cuadrado. Y ese valor, mire que coincide justamente con ese que acabamos de tener ahí. Es el mismo, solamente que pues obviamente es para que se dé cuenta que si tengo 100.000 filas yo no me voy a poner a hacer fila por fila al cuadrado, sino no, suma de cuadrados de esa fila, de esa columna, perdón. Entonces esta es la suma de cuadrados y no quisiera que entre más cercano a cero mucho mejor, porque pues si es un valor muy grande se está alejando
de lo que uno quiere y uno quiere que la suma de cuadrados sea lo más pequeña posible. Entonces, como ese 2 no es suficiente, porque ese 2 nos está diciendo, bueno, su suma o la suma de cuadrados de la función de optimización le dio 2,05. Y eso tiene, por ejemplo, una interpretación, pero teniéndolo en cuenta sobre lo que vamos a conocer justamente como los residuos o el residual standard error, que es el error estándar residual. Yo siempre les pongo las cosas acá en inglés porque usted va y busca esto y le va a aparecer así, ay, ¿por qué RC? No, error estándar residual. Entonces, esto va a tener las mismas unidades de la métrica de predicción, es decir, si la métrica de predicción es una eficiencia que es porcentual, pues esto también va a ser porcentual. Y entonces me dice, listo, ¿cómo calculamos ese valor? Ese valor va a ser la raíz cuadrada. ¿Listo? Acá, acá esto no les estoy demostrando, acá no les estoy demostrando de dónde sale esa métrica, simplemente le digo úsela, pero esto ya tiene obviamente una demostración de por qué esa métrica es importante y cómo se obtiene, pero es simplemente, listo, calcule el RSS, que es la suma de cuadrados de los residuos que ya lo hicimos. Y eso divídalo entre n. ¿Quién es n? El número de observaciones. Acá yo igualmente le digo, el número de observaciones que hicimos fueron 5. Y P, el número de predictores. El número de predictores son las variables que utilizamos para predecir. ¿Cuántas variables utilizamos para predecir? Dos. ¿Cuáles? La velocidad de la máquina y también el tiempo de operación. Es decir, voy a tener 5 menos 2 menos 1. 5 menos 2 menos 1, pues eso evidentemente me va a dar. Entonces, 2, ¿no? 5 menos 2 da 3 y 3 menos 1 da 2. Entonces aquí voy a tener, esto va a ser igual a la raíz cuadrada, abro acá un paréntesis, ¿de quién? De este valorcito, que es el RSE, que es el que acabamos de calcular ahorita, que es la suma de cuadrado de los residuos, y eso dividido, y acá igual voy a poner el número, el 5 que corresponde al número de observaciones menos el número de predictores que son x1 y x2, que son la velocidad y el tiempo de operación, menos 2 y menos 1. Ese es el menos 1 que tiene la fórmula. Y cierro bien ahí el paréntesis y eso me da este valor de 1,0136927. Entonces, recuerden, entre más cercano a cero, mucho mejor. Ahora, pues, este es un valor que lo que nos está diciendo es justamente una métrica. Esta es una métrica que lo que tenemos ahí, y para que quede claro ahí, es simplemente una métrica que utilizamos para encontrar algo que sí nos interesa y es el coeficiente de terminación. Coeficiente de terminación, que es este r cuadrado de acá, va a ser justamente 1 menos el RSS, que es el que acabamos de calcular anteriormente con el TSS. Ya les voy a explicar qué significa. Entonces, este error estándar residual, uno quiere que sea cero, pero jamás va a ser cero porque pues obviamente lo que nosotros acabamos de encontrar es que es la métrica, o sea, esta métrica lo que va a hacer es justamente la desviación que hay del error de predicción. Da cuenta que usted tiene una distribución normal y que usted quiere pegarle a la media de la distribución normal, porque en la media es donde está prácticamente la concentración de toda su nube de datos que tiene. En este caso me refiero a nube de datos, a todos los datos que usted puede llegar a tener en su tabla de X1, X2, lo que usted quiera. Claro, lo que usted quiere es que los puntos más lejanos de la media no afecten tanto a la media porque pues evidentemente esos puntos hacen que la distribución normal se vuelva más ancha. Yo les he mostrado muchas veces que les digo, bueno, usted puede tener las mismas distribuciones normales con la misma media, pero una más ancha, menos ancha, más ancha, menos ancha. Eso es lo que se llama la varianza. Es decir, que de alguna manera acá lo que tenemos es qué tanto nuestro modelo permite explicar en gran parte la variabilidad de nuestros datos. Eso es lo que estamos haciendo. Entre más cercano a cero significa que pues estamos de alguna manera calculando un error de predicción mucho más pequeño. Eso es lo que nosotros queremos. Y se llama, pues, es una desviación realmente del error porque ese error de predicción es un error promedio que nosotros llegamos a tener. Y entonces, si yo quiero calcular el coeficiente de terminación, esta métrica sí me va a indicar la variabilidad de que Y, es decir, de que mi eficiencia sea explicada por el modelo. Ejemplo, usted está calculando, volvamos al tema del ejemplo que, o bueno, digamos que yo quiero
calcular el número de ventas de una mercancía a partir de la publicidad que yo le pago a televisión, la publicidad que yo le pago a radio, la publicidad que yo le pago a redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Usted va y encuentra el beta cero, beta uno, beta 2, beta 3, todos los betas. Se encuentra todas las pendientes del hiperplano. Pero entonces lo que usted quiere es decir, venga, si yo tengo mi modelo, lo que yo quiero es saber es qué tanto yo puedo explicar la variabilidad de todos mis datos, es decir, la mayor cantidad de datos posibles con ese modelo. Imagínense que tenemos una población de niños desde 1 año hasta 10 años, pero mi modelo solamente logra explicar muy bien entre un rango de 3 y 6 años, entonces mi modelo no es muy bueno porque se está perdiendo los datos, o en este caso la variabilidad de mis datos va entre 0 y 10, bueno, entre 1 año y 10 años. Entonces mi modelo le pega muy bien entre 3 y 7 años, pero se está olvidando de la distribución en las colas de la distribución, que son de 7 a 10 y de 1 a 3. Ese ancho es la variabilidad, recuerde, el ancho de la distribución normal es la variabilidad. Entonces lo que yo quiero es que mi modelo trate de explicar en la medida de lo posible la mayor cantidad de datos, pero no son los datos de contarlos numéricamente, no, 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 es la distribución, porque es que la que habla de la variabilidad de mis datos es el histograma, y cuando uno hace el histograma uno tiene una distribución normal, que eso es lo que uno quiere, y eso es lo que hicimos en el primer corte. Queremos distribuciones normales, pero acá ya queremos es que la distribución, más que sea normal o no, es para poder decir mi modelo explica la variabilidad de los datos. Pues si yo puedo explicar el 100% de mis datos, pues es un modelo muy bueno. ¿Sí? Pero 100% no va a haber, porque es que 100% es que usted le pega a todos los datos, y antes sería muy raro. Mejor dicho, cuando usted calcula un R cuadrado y le diga el 100% es rarísimo, porque uno nunca le pega a todos los datos. Uno le puede pegar muy bien, cercano, 99, 98, 97, pero siempre va a haber un error. Ahora, ¿qué pasa si el R cuadrado nos va a dar cero? Pues que no está explicando nada del modelo, porque no está explicando nada de los datos, en ese caso de mis distribuciones, de mi variabilidad que tengo, de toda esa posible combinación de datos que yo tengo de mi muestra, no pues estoy explicando absolutamente nada. Y entonces, lo que hacemos eso es lo que uno lo hace es con el coeficiente de determinación. Pero para calcular el coeficiente de determinación necesitamos calcular primero esta variable que se llama la TSC, que es de Total Sum Square. Ahora, una cosa, nosotros calculamos este que era YI menos YI gorrito, que es YI predicho. Acá es diferente, acá es la observación menos la media. Ojo, es diferente. Es el dato observado menos la media. Arriba calculamos fue el dato observado menos el dato predicho. Acá es dato observado menos la media, es decir, ese TSS va a ser mi dato observado, que es esta cosa de acá, que es el 80, menos la media de la variable y, pero es que la media de la variable y es el promedio, el famoso promedio. ¿El promedio de quién? Pues el promedio de estos datos de acá, de 80, 85, 92, 88, 98, y cierro, y eso me da justamente el dato menos mi media. Listo. ¿Qué es lo que me está diciendo la fórmula? Que es, al final yo tengo que hacer una suma de cuadrados. Listo. Entonces acá simplemente, como el promedio va a ser el mismo, porque el promedio siempre va a ser el mismo para la misma columna, entonces voy a fijar esta cosa de acá y listo, menos 8.6. Y arrastro y me doy cuenta que pues efectivamente tengo todos los datos que son. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces acá voy a colocar la media. La media es, perdón, acá, el promedio, que acá es la función promedio de estos datos. Y entonces enter. Y entonces lo que estoy haciendo es, para que usted se dé cuenta que lo que estoy haciendo, estoy cogiendo esto menos el promedio. Por eso sale este menos 8.6. ¿Listo? Por si no le quedó claro. Y al final lo que yo hago es una suma. Esto va a ser una suma, lo mismo, de cuadrados. ¿De quién? De esto de acá. Y enter. Esta va a ser una suma de cuadrados. Es lo que me está indicando justamente esta parte del cálculo. Entonces ahora sí puedo calcular mi coeficiente de determinación, que me va a decir qué tan bueno es mi modelo para explicar la variabilidad, o en este caso la varianza de los datos que yo tengo.
donde un valor muy cercano a 1 va a ser muy bueno, un valor cercano a 0 es muy malo. Acá en este caso simplemente es el RSS, que ya lo tenemos acá, entonces voy a colocarlo acá. Esto va a ser 1 menos el RSS, que ya lo calculamos, mire, este es el RSS, sobre el TSS, que es justamente este valorcito acá de 187.2. Y a esto le doy Enter. Y entonces me da 0,98. Es decir, que el modelo sobre esos 5 datos, o sea, el modelo que yo acabo de obtener, está explicando la variabilidad en un 98% de la distribución. Es decir, que si yo tengo una distribución normal, este modelo está explicando el 98% de esa curva, de ese histograma. Bueno, casi 99, ¿no? Si lo redondeamos. Entonces, modelo muy bueno. Ahora, vaya y haga eso con 10.000, 20.000 datos y mire a ver qué, qué pasa. Pues sobre 10.000, 100.000, 200.000 datos, si usted tiene un R cuadrado, es decir, un R muy cercano a este valor, es un modelo muy bueno porque me está explicando prácticamente la mayor cantidad de la población de datos que yo tengo. ¿Entre qué y qué? Pues mire que acá es lo que yo hice, o en esta métrica lo que estamos viendo es la comparación entre el valor teórico sobre el valor predicho al cuadrado sobre el valor que nosotros tenemos, que es el valor observacional menos la media, y esa operación de uno menos el RSE, que es la suma de errores al cuadrado, que es de nuestra función de optimización, dividida entre la suma total de cuadrados, que es el que acabamos de calcular. El 0,98, casi 0,99 debe ser tenido en cuenta y debe interpretarse como que el 99% de mis datos son explicados con este modelo. Entonces, claro, si yo ya utilizo un nuevo valor por acá, digamos si ya utilizo otro valor, por ejemplo en mi modelo que puede ser, bueno, sin tener mis datos, pero entonces si yo tengo un 35 y 10, mi modelo debe ser muy bueno en poder calcular la eficiencia. Es decir, si yo tuviera acá que calcular con mi modelo donde estaba por acá, acá. Si yo tuviera que calcular el beta cero acá, cha cha chan, por el beta uno, pero ahora yo tengo un dato que no sé, que es justamente por 35, donde ese 35 es el número de revoluciones que tiene la máquina. Ahora yo no puedo poner tampoco un valor de 10.000, 100.000 porque, o de 1.000.000, 2.000.000, no, 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 porque recuerde que es una máquina y las máquinas también tienen un tope de operabilidad. Entonces usted digamos que el máximo tope es 35 más. Entonces ahora acá el beta 2 multiplicado por, entonces te dice, no, pues lo voy a operar por una hora, entonces eso cuánto me da, tanto, entonces acá va a tener ya una eficiencia, superior al 112%. Entonces una eficiencia máximo va a llegar al 100. ¿Qué significa eso? Que este valor de 35 está superando lo que realmente puede dar la máquina de la vida real, digamos 25. Ahí, mire que ya con 25 me está diciendo, bueno, entonces realmente no es 35, sino por ahí como en 25 está el tope máximo de operabilidad de la máquina. Y para que tenga usted un rendimiento acá, perdón, le había colocado una hora acá. Entonces usted dice, bueno, mire, si usted tiene de su conjunto de datos, ahora usted tiene que operar 25 revoluciones por minuto. Recuerde que eso está multiplicado por 1000. Entonces son 25.000 revoluciones por minuto. En una hora la eficiencia de su máquina va a ser del 99,68%. Y ese es un dato que nosotros no tenemos, porque los únicos datos que teníamos era esto. Pero yo le voy a creer a ese valor de 99,68% porque ya tengo métricas que garantizaron que mi modelo era muy bueno explicando.